A veces, la muerte llega disfrazada de salvación. Inglaterra, 1825. Los acantilados de Dorset nunca habían sido particularmente amables, incluso bajo el mejor de los cielos. A finales de abril, con las tormentas de primavera tallando surcos profundos en la piedra caliza, se convertían en algo que rozaba lo traicionero. El carruaje alquilado se sacudió violentamente al atravesar otro surco en el camino costero, y Lady Catherine Whitmore apretó los dedos contra el borde del asiento de terciopelo desgastado, con fuerza suficiente para dejar marcas en la tela. A los 27 años, Catherine había aprendido a aceptar la incomodidad como compañera constante. 5 años como huérfana, 5 años viviendo de la caridad bien intencionada pero limitada de su tía Amelia, le habían enseñado que las circunstancias rara vez se ajustaban a los deseos. El interior raído de este vehículo en particular, organizado apresuradamente por su primo Víctor, era simplemente otra indignidad que debía soportarse con la dignidad silenciosa que había perfeccionado. A través de la ventana manchada de sal marina, el océano se extendía gris y agitado bajo nubes cada vez más densas. Las ruedas traqueteaban sobre piedras sueltas y en algún lugar al frente, el canto ebrio del conductor sugería que había encontrado compañía en una botella en lugar de sobriedad. Catherine cerró los ojos brevemente, preguntándose si debería haber insistido en retrasar el viaje. La ruta elegida había sido sugerencia de Víctor. El camino interior habitual entre Hampshire y Londres estaba supuestamente inundado por las lluvias recientes, según le había asegurado su primo, con una sonrisa que no había alcanzado sus ojos verdes. Esta alternativa costera, bordeando los acantilados que caían abruptamente hacia el mar del canal, era más rápida, pero considerablemente más peligrosa. Catherine había objetado débilmente, pero Víctor había sido insistente con esa firmeza particular que había desarrollado en los últimos meses, esa que no admitía discusión. De Hampshire a Londres, en uno de los arreglos económicos de Edmund, murmuró para sí misma, utilizando el antiguo apodo infantil de su primo. ¿Qué podría salir mal? Pero había algo más que la incomodidad ordinaria. Catherine llevaba notándolo desde que abandonaron la última posada. El carruaje crujía de maneras que no debería, sonidos metálicos, agudos, que la hacían tensarse cada vez que las ruedas golpeaban una irregularidad. El conductor, cuando ella había intentado hablar con él durante la breve parada para cambiar caballos, había evitado su mirada con una intensidad que rayaba en la grosería. Sus manos habían temblado al ajustar las riendas, y no parecía el tipo de temblor que provenía únicamente del alcohol. El carruaje dio un bandazo particularmente violento que la lanzó hacia un costado. El canto se detuvo abruptamente. Una rueda golpeó algo con un crujido que resonó como un disparo, y entonces el vehículo entero se inclinó en un ángulo que desafiaba las leyes naturales. El grito de Catherine quedó atrapado en su garganta mientras el mundo se ladeaba, mientras la puerta junto a ella se abría de golpe, mientras el impulso la arrastraba a través de esa abertura hacia el aire vacío. Sus manos encontraron agarre en algo, cualquier cosa. Roca, tierra, el borde desmoronándose del acantilado. Debajo de ella, las olas se estrellaban contra piedras, con un sonido como el fin del mundo. Arriba, el carruaje volcado se tambaleaba al borde del precipicio. Una rueda girando inútilmente contra el cielo encapotado. El conductor había desaparecido. Los caballos habían desaparecido, liberados o huidos. Era imposible saberlo. Solo quedaba Catherine, colgando sobre un abismo con dedos que ya comenzaban a resbalar contra la piedra húmeda. Tuvo tiempo para pensar, con una claridad notable, que esta era una forma extraordinariamente indigna de morir. Su tía quedaría devastada. Víctor fingiría dolor mientras calculaba con qué rapidez podría reclamar la pequeña herencia que quedaba, y ella se convertiría en nada más que una historia de advertencia contada a jóvenes damas sobre los peligros de viajar sin protección adecuada. Su mano izquierda perdió el agarre. Se balanceó de forma nauseabunda, sostenida ahora solamente por su mano derecha, en una raíz que sobresalía y que ya se estaba arrancando de la tierra.
el dolor atravesó su hombro como fuego. La roca bajo sus dedos comenzó a ceder, pequeños fragmentos de piedra caliza cayendo hacia las olas hambrientas abajo. Entonces, imposible e inmediato, hubo presión en su muñeca. Dedos fuertes, la mano de un hombre, cerrándose alrededor de la suya con firmeza desesperada. «Aguanta», ordenó una voz desde arriba, áspera por el esfuerzo. «No te sueltes», como si tuviera alguna intención de hacer lo contrario. Catherine levantó la mirada y vio a un hombre tendido sobre el borde del acantilado, su abrigo oscuro extendido contra el suelo, ambas manos ahora aferrando su brazo. Su rostro estaba tenso con concentración, mandíbula apretada. Mientras comenzaba a tirarla hacia arriba con fuerza cuidadosa y constante, las rocas se desmoronaron y cayeron debajo de ella. Encontró un punto de apoyo, lo perdió, encontró otro. El agarre de él nunca vaciló. Centímetro por centímetro agonizante, la izó hacia la seguridad, sus ojos de un ámbar oscuro inusual fijos en los de ella, con una intensidad que la anclaba más firmemente que sus manos. Cuando su otro brazo alcanzó el borde, él cambió su peso, una mano soltando su muñeca para agarrar debajo de su hombro, y con un esfuerzo final que los dejó a ambos sin aliento, la jaló completamente hacia tierra firme. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Catherine yacía sobre su estómago en la hierba húmeda, respirando en grandes jadeos entrecortados, mientras el desconocido se arrodillaba junto a ella, su mano todavía apoyada protectoramente en su espalda. «¿Estás herida?», preguntó. Su voz era cultivada, controlada ahora que la crisis inmediata había pasado, con ese tipo de dicción precisa que hablaba de educación privilegiada y autoridad acostumbrada. Catherine logró girar la cabeza. Su salvador tenía quizás 30 y tantos años, con cabello negro revuelto por sus esfuerzos y ojos de ese tono ámbar profundo que parecían casi dorados a la luz nublada de la tarde. Sus rasgos eran aristocráticos, afilados y apuestos de una manera austera que sugería que no sonreía frecuentemente. Había una cicatriz pequeña pero visible en el lado derecho de su mentón, una línea pálida contra su piel. «No lo creo», logró decir Catherine. Su propia voz sonaba extraña a sus oídos, rasposa y temblorosa. «El carruaje está más allá de cualquier recuperación», dijo él, poniéndose de pie y ofreciéndole su mano con una formalidad que parecía absurda, dado que acababa de salvarle la vida. «¿Puedes ponerte de pie?». Podía, apenas. Sus piernas temblaban mientras él la ayudaba a levantarse, y cuando se tambaleó, su brazo rodeó su cintura con eficiencia práctica. «Perdona la libertad», dijo, aunque no la soltó. «Has sufrido una conmoción considerable». Catherine miró más allá de él y vio, por primera vez, el caballo negro parado a corta distancia, riendas colgando. Este hombre había estado cabalgando, había visto el accidente, había desmontado y la había alcanzado a tiempo. Unos segundos más tarde, y habría caído más allá de cualquier esperanza de rescate. «Me salvaste la vida», susurró. Su expresión cambió, algo indescifrable pasando por esos rasgos severos. «Pasaba por aquí. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pasabas por aquí y elegiste arriesgar tu propia vida por una desconocida». Catherine se enderezó tanto como sus miembros temblorosos lo permitían, alejándose de su brazo de apoyo a pesar de las protestas de su cuerpo. «Estoy en deuda contigo, señor. No me debes nada». Recuperó su sombrero de donde había caído en la hierba durante el rescate, sacudiéndole la tierra con movimientos precisos. «Soy Alexander Sebastian Vance, duque de Greymoor. Mi propiedad se encuentra a 20 minutos de aquí. Requieres atención médica y refugio. Insisto en que aceptes ambos». Un duque, por supuesto que lo era. Catherine bajó la mirada hacia su vestido de viaje, ahora rasgado y sucio, hacia sus manos raspadas en carne viva por aferrarse a la piedra. Debía parecer completamente desaliñada, posiblemente peligrosa. «Soy Lady Catherine Whitmore», logró decir, «y acepto tu amable oferta, su gracia. Parece que tengo pocas alternativas». En efecto, su mirada se movió hacia el borde del acantilado, donde el carruaje finalmente había cedido a la gravedad
y se había precipitado al mar abajo con un estruendo distante. Tu conductor huyó en el momento en que la rueda se rompió. Sospecho que había estado bebiendo. Algo oscuro cruzó el rostro del duque, una expresión que sugería ira fría y calculada. Ya veo. Ven, Lady Catherine. Estás comenzando a temblar en serio, y el shock puede ser tan peligroso como las lesiones. La condujo hacia su caballo con una suavidad sorprendente, alzándola a la silla antes de montar detrás de ella. Catherine se encontró acunada contra su pecho, sus brazos creando una jaula de seguridad mientras guiaba al animal hacia el camino interior. Mi equipaje, dijo ella de repente, la realidad de su situación asentándose. Todo lo que poseo estaba en ese carruaje. Si algo sobrevivió a la caída, enviaré hombres a recuperarlo. Su voz retumbó a través de su pecho contra la espalda de ella. Por ahora, preocúpate solamente de mantenerte consciente. Greymoor Castle no está lejos. El viaje pasó en una neblina de cielo gris y paisaje oscurecido. Catherine era vagamente consciente de puertas abriéndose, de grava crujiendo bajo cascos, de voces alzándose en alarma. Entonces, hubo manos ayudándola a desmontar, y la voz del duque cortando, a través de la confusión con autoridad nítida. Envíen por el doctor Monroe inmediatamente. Preparen la cámara de huéspedes azul, y que alguien cabalgue al pueblo, pregunten si han aparecido restos de un carruaje en la costa. Puede haber equipaje que valga la pena recuperar. El rostro de una mujer apareció ante Catherine, surcado de preocupación y autoridad competente. Tenía quizás 50 años, vestida con el negro severo de una ama de llaves, su cabello gris recogido bajo una cofia inmaculada. Ven, mi señora, dejemos que te calentemos y sequemos adecuadamente. Lo último que Catherine vio antes de que la oscuridad la reclamara fue a Sebastián Vance parado en el patio, observándola ser llevada dentro con una expresión que no pudo descifrar. Había algo en esos ojos ámbar, algo entre preocupación y otra cosa más compleja, que la persiguió incluso mientras la inconsciencia la arrastraba hacia abajo. La oscuridad fue absoluta y misericordiosa. No hubo sueños, ni pesadillas de caídas interminables, o manos resbalando de rocas húmedas. Solo un vacío negro y completo, del cual emergió lenta, dolorosamente, como nadando hacia arriba a través de agua espesa. El primer sentido que regresó fue el olfato, lavanda y cera de abeja, el aroma limpio de sábanas frescas, luego sonido, el crepitar distante de un fuego, el susurro de cortinas moviéndose en una brisa suave. Finalmente, Catherine logró abrir los ojos. Se encontraba en una habitación de elegancia discreta, mucho más grandiosa que cualquier cosa que hubiera ocupado en años. Damasco azul pálido cubría las paredes, y la luz del día se filtraba a través de ventanas altas, con vistas a jardines meticulosamente cuidados. Por un momento desorientador, no pudo recordar dónde estaba o cómo había llegado. Entonces, la memoria regresó como una inundación. El carruaje, el acantilado, la caída que casi fue y el desconocido de cabello oscuro que la había jalado del borde de la muerte. Un golpe suave precedió la entrada de la misma ama de llaves que había visto brevemente antes de desmayarse. La mujer llevaba una bandeja con té y lo que parecía ser caldo. «Ah, estás despierta al fin, mi señora. Soy la señora Blackwell, ama de llaves de Greymoor Castle. ¿Cómo te sientes?» «Notablemente bien, considerando todo». Catherine intentó incorporarse y descubrió que alguien la había vestido con un camisón prestado de lino fino. «Parece que he perdido un día entero. Día y noche ambos, mi señora. El doctor Monroe dijo que el shock cobraría su precio. Has estado durmiendo desde ayer por la tarde». La señora Blackwell sirvió agua de una jarra de porcelana en un vaso y se lo llevó. Su gracia ha estado muy preocupado. Ha pedido ser informado en el momento en que despertaras. El agua estaba fresca y bienvenida. Catherine vació el vaso antes de hablar nuevamente. Mis cosas. Algunos artículos fueron recuperados de los restos. No mucho, me temo. El mar se llevó la mayor parte. La expresión del ama de llaves se suavizó con simpatía.
Su Gracia ha enviado mensajes a Hampshire y Londres, informando a tu familia de tu seguridad y ubicación actual. Hampshire. Su tía Amelia estaría fuera de sí de preocupación. ¿Y Víctor? El estómago de Catherine se tensó. Víctor había organizado este viaje. Había insistido en esa compañía de carruajes particular. Había estado tan ansioso de verla en camino. Me gustaría levantarme y vestirme si es posible, dijo. Por supuesto, mi señora. Me he tomado la libertad de hacer ajustar algunas prendas para ti. Pertenecieron a la difunta duquesa. Su Gracia pensó que podrías preferir algo adecuado hasta que se puedan hacer arreglos apropiados. La difunta duquesa. Catherine había oído rumores del duque de Greymore, perdiendo a su esposa hacía algunos años. Aunque los detalles se le escapaban, aceptó el ofrecimiento con gratitud, y en una hora se encontró vestida con un vestido matutino de muselina gris suave que había sido ajustado apresuradamente para adaptarse a su figura más pequeña. La señora Blackwell la guió a través de corredores que hablaban de riqueza antigua, exhibida con buen gusto. La casa poseía un aire de contención masculina, hermosa, pero no ostentosa. Llegaron a un comedor de desayuno, donde el duque estaba junto a la ventana, leyendo correspondencia. Se giró ante su entrada. Lady Catherine. Dejó a un lado sus papeles inmediatamente, y algo en su rostro se relajó visiblemente al verla de pie y consciente. Me alegra verte recuperada. Por favor, siéntate. ¿Tienes apetito para el desayuno? Algo, Su Gracia. Tomó la silla indicada mientras él la retiraba para ella. Un gesto de cortesía que parecía natural en lugar de calculado. La señora Blackwell desapareció discretamente, dejándolos solos. El duque retomó su propio asiento al otro lado de la mesa, estudiándola con una intensidad que hacía a Catherine agudamente consciente de su vestido prestado y cabello arreglado apresuradamente. El doctor Monroe me asegura que no sufriste daño duradero, dijo. Algunos moretones, manos raspadas, pero nada que requiera cuidado extendido. Gracias enteramente a tu intervención. Ella sostuvo su mirada directamente. No te he agradecido apropiadamente, Su Gracia. Salvaste mi vida a considerable riesgo de la tuya propia. El riesgo fue mínimo. No podría haber vivido conmigo mismo si me hubiera quedado quieto sin hacer nada. Sirvió té de una tetera a su codo, pasándole una taza con movimientos que sugerían un hábito largo. He tomado la libertad de enviar palabra a Hampshire y Londres respecto a tus circunstancias. Tu tía, Lady Amelia Fairfax, creo. Amelia, Lady Amelia Fairfax, estará terriblemente preocupada. Le aseguré tu seguridad y la invité a unirse a nosotros aquí mientras te recuperas. Hizo una pausa y algo en su tono cambió, volviéndose más cauteloso. También contacté a Lord Victor Carlyle, quien entiendo organizó tu viaje. Catherine envolvió sus manos alrededor de la taza de té, buscando su calor. Había algo en la manera en que él había dicho el nombre de Víctor, un matiz sutil que sugería más que simple cortesía. Víctor es mi primo. Heredó el título familiar y las propiedades después de que mi padre murió hace 5 años. Los ojos de Sebastián se estrecharon ligeramente, pero su voz permaneció neutral. Ya veo. Perdona si esto parece presuntuoso, pero debo preguntar sobre tus circunstancias. Viajabas sola, en un carruaje inferior, con un conductor ebrio. Esto me parece inusual para una dama de calidad. El calor subió a las mejillas de Catherine, vergüenza mezclándose con ira ante la situación que había llevado a esto. Mis circunstancias no son lo que fueron una vez, Su Gracia. Mis padres murieron hace 5 años en un incendio. La propiedad pasó a Víctor como pariente masculino más cercano. Las propiedades estaban muy hipotecadas, las cuentas en desorden. Víctor ha luchado con las responsabilidades. ¿Y tú? Tuve una pequeña herencia de mi abuela materna, mantenida en fideicomiso hasta que me case o alcance la edad de 30 años. 20.000 libras. No es una fortuna, pero proporcionaría independencia. Tomó un pequeño sorbo de té. Víctor ha sido bastante insistente en que me case, pronto. Sebastián se reclinó en su silla, dedos formando un ángulo pensativo. Lady Catherine,
Debo decirte algo que puede perturbarte. He hecho que examinen los restos de tu carruaje. La rueda que se rompió había sido deliberadamente comprometida. Alguien cerró parcialmente el eje. No fue un accidente. La habitación pareció inclinarse. Catherine aferró el borde de la mesa. El té olvidado. No puedes decir, digo que tu accidente no fue accidente en absoluto. Alguien pretendía que ese carruaje fallara en un tramo peligroso del camino. Su voz permaneció calmada, pero había acero debajo. La pregunta es si tú eras la víctima intencionada o meramente una desafortunada víctima colateral. Y si la primera, ¿quién se beneficia de tu muerte? Catherine cerró los ojos, mente acelerándose. Víctor había organizado el carruaje, había insistido en esa ruta particular, había estado tan ansioso por su partida. Pero seguramente él no podría... Puedo ver que estás pensando en tu primo, dijo Sebastián suavemente. No hago acusaciones a la ligera, Lady Catherine, pero me he enviado por un hombre que conduce investigaciones en mi nombre. El señor Wexford es discreto y minucioso. Con tu permiso, haré que investigue el asunto completamente. ¿Por qué? Estalló la pregunta de ella. ¿Por qué harías tanto por una desconocida? Él se levantó y se movió hacia la ventana, mirando hacia los jardines. Por un momento largo, no habló. Cuando finalmente lo hizo, su voz era más baja, más personal que antes. Porque el intento de asesinato en mis tierras es un asunto que tomo seriamente, porque eres una dama en apuros, lejos de familia y protección, y porque... Hizo una pausa, girándose para enfrentarla. Porque encuentro que no puedo olvidar fácilmente la sensación de tu mano en la mía mientras te jalaba hacia la seguridad. Confiaste en mí con tu vida en ese momento. Permíteme ser digno de esa confianza ahora. La intimidad de la admisión colgó entre ellos. Catherine sintió su pulso acelerarse de una manera que no tenía nada que ver con miedo. Este hombre, este duque austero con sus modales cuidadosos y profundidades ocultas, estaba ofreciéndole algo que nadie había ofrecido en 5 largos años: protección genuina, dada libremente. No sé qué decir, susurró. Di que sí. Se acercó a la mesa, postura recta, expresión seria. Permite que investigue esto apropiadamente. Mientras tanto, tú y tu tía permanecerán aquí como mis huéspedes hasta que determinemos si realmente estás a salvo. No te veré de vuelta a una situación que puede resultar peligrosa. Catherine lo miró a los ojos, vio la determinación allí, la preocupación genuina que este hombre reservado no estaba intentando ocultar. Y en ese momento, sintió algo cambiar dentro de ella, como una puerta abriéndose después de estar cerrada durante demasiado tiempo. Entonces acepto su gracia, con gratitud. La más ligera de las sonrisas tocó sus labios, transformando brevemente esos rasgos severos en algo casi cálido. Sebastián, dijo en voz baja, si vamos a ser compañeros de casa, incluso temporalmente, quizás podríamos prescindir de formalidad excesiva. En privado, al menos. ¿Sebastián? Repitió ella, probando su nombre. Sonaba casi hermoso en su lengua, esa dicción precisa dándole peso. Catherine, dijo él, y la manera en que lo pronunció, con ese cuidado particular, hizo que su propio nombre sonara como algo precioso. Afuera, las nubes finalmente se rompieron, y la lluvia comenzó a caer en un susurro constante contra las ventanas. Dentro, algo había comenzado que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Algo que había nacido en un momento de terror al borde de un acantilado, y ahora crecía en el silencio compartido de 2 personas que habían encontrado, en las circunstancias más improbables, una conexión inesperada. La primera semana en Greymoor Castle transcurrió en una extraña mezcla de convalecencia física y despertar gradual a una realidad que Catherine no había anticipado. El castillo, aunque imponente en su arquitectura, carecía de la calidez que normalmente asociaba con los hogares aristocráticos. Los pasillos eran amplios, pero silenciosos, decorados con buen gusto, pero sin los toques personales que una mano femenina habría agregado. No había flores frescas en los jarrones, ningún cojín bordado en los sillones.
ninguna de las pequeñas intimidades que transformaban una casa en un hogar. Sebastián era un anfitrión atento, pero curiosamente distante. Desayunaban juntos cada mañana, conversaban sobre libros y política durante las comidas, pero había una barrera invisible que él mantenía cuidadosamente en su lugar. Catherine notó cómo evitaba tocarla, cómo mantenía siempre una distancia apropiada, cómo sus ojos se desviaban cuando ella lo sorprendía observándola. Fue la señora Blackwell quien finalmente explicó, con la franqueza práctica de quien ha servido a una familia durante décadas. Su gracia perdió a la duquesa hace 4 años, mi señora, dijo mientras ayudaba a Catherine a arreglarse una mañana. En el parto, tanto ella como el bebé. Fue devastador. Desde entonces ha evitado la sociedad londinense casi por completo. Este castillo se ha convertido en su refugio, pero también en su prisión, me atrevería a decir. Eso explicaba mucho. La ausencia de presencia femenina, la soledad palpable que impregnaba las habitaciones elegantes, la manera en que Sebastián parecía incómodo con su presencia, pero incapaz de alejarse completamente. Era un hombre atrapado entre el deseo de conexión humana y el miedo a volver a perder. El 5.º día, un carruaje llegó desde Hampshire. Catherine estaba en la biblioteca cuando escuchó la conmoción en el patio, y su corazón se elevó con alivio genuino. Corrió hacia la entrada principal justo cuando su tía Amelia descendía del vehículo, su rostro surcado de preocupación bajo su sombrero de viaje. «¡Catherine! ¡Oh, mi querida niña!». Amelia prácticamente se lanzó hacia ella, envolviéndola en un abrazo que olía a lavanda y hogar. Era una mujer de 52 años, más suave en modales que su difunto hermano, pero con una columna vertebral de acero cuando era necesario. «Estoy bien, tía, verdaderamente». Catherine se alejó, permitiendo que Amelia examinara su rostro con ojos ansiosos. Gracias a su gracia, Sebastián había aparecido en el umbral, y Amelia se giró hacia él con gratitud evidente. Su gracia, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Salvar la vida de mi sobrina, ofrecerle refugio tan generosamente. Lady Amelia. Sebastián inclinó la cabeza con cortesía formal. Es un honor recibirla. Lady Catherine ha sido una huésped ejemplar. Espero que encuentre sus alojamientos cómodos. Más tarde, cuando estuvieron solas en la habitación que se había preparado para Amelia, su tía cerró la puerta y se giró hacia Catherine con expresión seria. «Debemos hablar, querida, sobre Víctor». El estómago de Catherine se hundió. «¿Qué hay de él?». Amelia se sentó pesadamente en el borde de la cama, de repente pareciendo cada uno de sus años. «Vino a verme en Hampshire la semana antes de tu partida. Insistió en organizar tu viaje él mismo. Dijo que sería más económico que permitirme hacer los arreglos. En ese momento pensé que era considerado, pero ahora…». Sacudió la cabeza. «Catherine, hay cosas que no te he dicho. Víctor está en problemas graves, deudas de juego, miles de libras. Ha estado recibiendo visitas de hombres que no son caballeros, hombres con caras duras que hablan de pagos y consecuencias. ¿Cuánto debe? No lo sé con certeza. Pero escuché a uno de esos hombres mencionar una suma que me hizo sentir mareada. 15.000 libras, quizás más». Amelia tomó las manos de Catherine entre las suyas. «Tu fondo fiduciario, querida. Las 20.000 libras de tu abuela. Víctor sabe que se vuelven accesibles cuando te cases o cuando cumplas 30 años. Ha estado presionándote para que aceptes propuestas matrimoniales cada vez más inapropiadas». Catherine recordó las últimas conversaciones con Víctor, su insistencia en que conociera al señor Whitley, un asociado de negocios de reputación cuestionable. La forma en que Víctor había sugerido que, a sus 27 años, no podía permitirse ser exigente. «El duque cree que Víctor saboteó el carruaje deliberadamente», dijo en voz baja. «Que intentó matarme». Amelia palideció, pero no pareció sorprendida. Si murieras soltera antes de los 30, el fondo revertiría al patrimonio. A Víctor, como heredero masculino. Dios mío, Catherine, ¿realmente es capaz de eso? Un golpe en la puerta las interrumpió. Sebastián entró con un hombre mayor de cabello gris, complexión militar y ojos que no perdían detalle.
Perdonen la intrusión, dijo Sebastián. Este es el señor Wexford, el investigador del que hablé. Tiene información que deben escuchar. Wexford ejecutó una reverencia breve. Miladies, he completado investigaciones preliminares sobre el accidente del carruaje. Los hallazgos son preocupantes. Colocó documentos sobre la mesa cerca de la ventana. El carruaje fue contratado a través de una compañía conocida por aceptar sobornos para pasar por alto asuntos de seguridad. Los pernos de la rueda fueron removidos deliberadamente, reemplazados con otros defectuosos que fallarían bajo presión. El conductor fue pagado para abandonar el vehículo justo antes del punto crítico en los acantilados de Dorset. ¿Y Víctor?, preguntó Sebastián bruscamente. El rastro conduce a él, su gracia. Encontré correspondencia entre Lord Carlisle y un intermediario conocido por realizar trabajos delicados. También localicé al conductor, quien, bajo presión apropiada, admitió haber sido contratado por un caballero que coincide con la descripción de Lord Carlisle. Catherine sintió que la habitación giraba. Una cosa era sospechar, otra muy diferente tener confirmación. Hay más, continuó Wexford. He estado investigando las finanzas de Lord Carlisle. Las propiedades que heredó de su padre estaban hipotecadas, sí, pero no tanto como él ha alegado. Hay evidencia de malversación sistemática durante los últimos 5 años. Fondos desviados, tierras vendidas sin registro apropiado, arrendatarios despojados. La bancarrota de la familia Whitmore fue causada por fraude, no por mala suerte. Amelia dejó escapar un sonido ahogado. Catherine simplemente se quedó inmóvil, procesando la magnitud de la traición. Víctor no solo había intentado matarla, había estado robando el patrimonio de su padre durante años. ¿Es suficiente para arrestarlo?, preguntó Sebastián. Con más investigación, sí, pero necesitaré tiempo para reunir evidencia que resista en tribunal. Semanas, quizás meses. Después de que Wexford se retirara, Sebastián se giró hacia Catherine con expresión seria. No puedes regresar a Hampshire, ni considerar ir a Londres mientras Víctor esté libre. Tú y Lady Amelia permanecerán aquí, bajo mi protección, hasta que esto se resuelva. No puedes mantener a 2 mujeres indefinidamente por caridad, objetó Catherine, aunque la idea de enfrentar a Víctor ahora la llenaba de pavor. No es caridad, es... Sebastián se pasó una mano por el cabello, gesto de frustración poco característico. Es necesidad. Catherine, si algo te sucediera porque te permití irte, no podría vivir conmigo mismo. La intensidad en su voz, la forma en que había usado su nombre de pila, hizo que algo se encendiera en el pecho de Catherine. Durante los días siguientes, esa chispa creció. Comenzaron a cabalgar juntos por las mañanas. Sebastián tenía una yegua de temperamento suave que, como había predicho, se adaptaba perfectamente a Catherine. Recorrían los terrenos extensos, conversando con una facilidad que sorprendía a ambos. Él hablaba de la gestión de sus propiedades, con un conocimiento que impresionaba. Ella ofrecía observaciones sobre agricultura que demostraban una mente aguda para los negocios. Las cenas se volvieron menos formales. Amelia a menudo se retiraba temprano, dejándolos en la biblioteca, donde los debates sobre filosofía y literatura se extendían hasta altas horas. Catherine descubrió que Sebastián tenía un sentido del humor seco, raramente exhibido, pero devastadoramente efectivo cuando emergía. Él descubrió que ella no tenía miedo de desafiar sus opiniones, que poseía una inteligencia que había sido ignorada o subestimada por demasiado tiempo. Una tarde, mientras paseaban por los jardines formales, Sebastián se detuvo junto a un rosal particularmente hermoso. Mi esposa los plantó, dijo abruptamente. Lady Margaret amaba las rosas. Era la primera vez que la mencionaba directamente. Catherine esperó, sintiendo que esto era importante. Era joven, demasiado joven quizás. 19 cuando nos casamos. El embarazo fue difícil desde el principio. Los médicos dijeron... Su voz se quebró ligeramente. Dijeron que tanto ella como el bebé eran fuertes. Estaban equivocados. Lo siento, dijo Catherine suavemente. Hace 4 años. Debería haber avanzado. Pero este lugar, estos recuerdos,
A veces es más fácil vivir con fantasmas que arriesgarse a crear nuevos recuerdos que también pueden perderse. Catherine entendió entonces la verdadera naturaleza de su aislamiento. No era solo dolor, era miedo, miedo de volver a conectar, de volver a perder. Los fantasmas no pueden abrazarte, dijo ella suavemente. No pueden discutir contigo sobre agricultura o reírse de tus bromas. No pueden hacer que el futuro valga la pena esperar. Él la miró, algo intenso y vulnerable en esos ojos ámbar. Por un momento, pensó que él cerraría la distancia entre ellos. Pero entonces se giró, la barrera invisible elevándose nuevamente. Deberíamos regresar. Lady Amelia estará preguntándose dónde estamos. La llegada de Lady Octavia Harlow 3 días después fue como una piedra lanzada en agua tranquila. Catherine estaba en el salón de música, intentando recordar piezas de piano que no había tocado en años, cuando escuchó el alboroto de una llegada, voces en el vestíbulo, el tono de Sebastián tenso de una manera que no había escuchado antes. Bajó para encontrar a una mujer de belleza impresionante en el recibidor. Lady Octavia tenía quizás 29 años, cabello negro como ala de cuervo arreglado en el último estilo londinense, y vestía un traje de paseo de seda verde esmeralda que proclamaba riqueza considerable. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros, evaluaron a Catherine en un solo barrido calculador. Sebastián, querido, había oído que habías regresado a Greymore y simplemente debía visitarte. La familiaridad en su tono era deliberada, diseñada para establecer intimidad. Estoy alojándome con los Harrington a unas 5 millas. Cuando supe que tenías compañía, mi curiosidad fue insuperable. Lady Octavia. La voz de Sebastián era fría como hielo. Permíteme presentar a Lady Catherine Whitmore, mi huésped. Lady Catherine, Lady Octavia Harlow. Octavia ejecutó una reverencia tan perfectamente correcta que bordeaba el insulto. Lady Catherine. Qué interesante. Espero que tu recuperación del accidente sea rápida. Gracias por tu preocupación, respondió Catherine con igual frialdad cortés. Sebastián es tan caritativo, ofreciendo refugio a damas en apuros. Octavia se movió más cerca del duque, su abanico abriéndose con un chasquido. Aunque uno debe considerar las apariencias. Una dama joven, sin acompañante apropiado más que una tía anciana, residiendo en la casa de un viudo elegible. La sociedad puede malinterpretar fácilmente. Lady Amelia proporciona acompañamiento perfectamente apropiado, dijo Sebastián con voz peligrosamente baja. Y las circunstancias de Lady Catherine son resultado de un intento de asesinato, no de elección social. Intento de asesinato. ¡Qué dramático! Octavia rió, un sonido como cristal quebrándose. Aún así, cuando llegues a Londres, querida, encontrarás que los rumores ya circulan. Una joven dama, un rescate heroico, una estancia prolongada. La imaginación de Latón, la alta sociedad, es vivida. La amenaza era delicadamente entregada pero inconfundible. Catherine sintió ir a subir, pero Sebastián habló primero. Lady Octavia, creo que tienes asuntos urgentes en otra parte. Permíteme escoltarte a tu carruaje. Pero acabo de llegar. Y ahora estás partiendo. Ofreció su brazo con cortesía que estaba completamente desprovista de calidez. Insisto. Octavia no tuvo más opción que aceptar, aunque su sonrisa había adquirido un borde afilado. Qué dominante eres, su gracia. Hablaremos pronto, estoy segura. Cuando Sebastián regresó 15 minutos después, su temperamento era evidente en la tensión de sus hombros, a pesar de su expresión compuesta. ¿Quién es ella realmente?, preguntó Catherine. Una conocida de hace años. Su familia tiene propiedades vecinas. Desde la muerte de Margaret, ha sido persistente en sus atenciones. Hará exactamente lo que amenazó. Esparcirá rumores diseñados para destruir mi reputación. Lo sé. Sebastián se frotó la cara, pareciendo repentinamente cansado. Catherine, quizás deberías considerar irme. ¿Regresar a Hampshire donde Víctor puede intentar matarme nuevamente? No, nunca eso. La miró con algo cercano a la desesperación. Pero no puedo protegerte de la crueldad de la sociedad tan fácilmente como puedo de la violencia física de Víctor. No te pedí que lo hicieras.
Su voz se elevó, frustración finalmente rompiéndose. Pero quiero hacerlo. Quiero mantenerte a salvo, de todo y todos. Y eso me aterroriza porque no puedo. No pude salvar a Margaret. No puedo salvarte de rumores venenosos. No puedo. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo mucho que había revelado. Catherine dio un paso hacia él. Sebastián, no necesito que me salves de todo. Necesito que confíes en que puedo enfrentar algunas batallas yo misma. ¿Y qué hay de Víctor? ¿Esa es una batalla que planeas enfrentar sola? Si es necesario, sí. Es mi primo, mi familia. No puedo esconderme aquí para siempre mientras Wexford reúne evidencia. Iré a Londres, lo confrontaré, recuperaré los documentos de mi padre que quedaron cuando heredó. Absolutamente no. Su voz era implacable. Es demasiado peligroso. Víctor ha intentado matarte una vez. No dudaría en hacerlo nuevamente si te presentaras en su puerta. No es tu decisión. Mientras estés bajo mi techo, bajo mi protección, es exactamente mi decisión. Se miraron fijamente, respiraciones entrecortadas, la primera discusión real estallando entre ellos. Catherine vio miedo debajo de su ira, genuina preocupación mezclada con algo más oscuro y posesivo. Sebastián vio determinación en sus ojos, la negativa a ser tratada como indefensa. No soy una de tus propiedades para ser administrada, dijo Catherine en voz baja. Soy una mujer adulta capaz de tomar mis propias decisiones, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Y yo soy un hombre que no puede quedarse quieto y ver a alguien a quien me importa, caminar hacia el peligro. La admisión parcial colgó entre ellos, cambiando algo fundamental. Pero ninguno estaba listo aún para reconocerlo completamente. Catherine se giró y salió del salón, dejando a Sebastián parado solo entre los fantasmas de su pasado y el futuro aterrador e incierto que ella representaba. La mañana siguiente, Catherine despertó para encontrar una nota bajo su puerta. La caligrafía de Sebastián era precisa y controlada, como todo en él. He partido para Londres. Debo confrontar a Víctor personalmente y reunir evidencias que resistan escrutinio legal. Regresaré en 5 días. Por favor, permanece aquí. Te lo ruego. S. Catherine arrugó el papel entre sus dedos, frustración y algo más complejo ardiendo en su pecho. Él había partido sin despedirse, sin darle oportunidad de discutir o participar en las decisiones que afectaban su propia vida, como si fuera una muñeca de porcelana a ser resguardada en un estante. Amelia la encontró en el comedor del desayuno, mirando su té sin beberlo. ¿Se ha ido entonces? Sí, a Londres, a jugar al héroe mientras yo espero aquí como una dama indefensa en una torre. Catherine dejó la taza con más fuerza de la necesaria. Estoy cansada de que los hombres tomen decisiones por mí. Primero Víctor, ahora Sebastián. Querida, sé que es frustrante, pero su gracia solo busca protegerte. Protegerme encerrándome. No es tan diferente de lo que Víctor intentaba hacer, solo que con mejores intenciones. Catherine se levantó, inquieta. Tía, esos son mis documentos familiares en posesión de Víctor, mi herencia robada. ¿Se supone que debo quedarme de brazos cruzados mientras otros pelean mis batallas? Amelia no respondió, pero su silencio era elocuente. 2 días de espera tensa pasaron. Catherine cabalgaba sola por las mañanas, las extensas tierras de Greymore ofreciendo poco consuelo. La biblioteca que tanto había disfrutado explorando ahora parecía sofocante. Cada hora que pasaba sin noticias aumentaba su ansiedad. La tarde del segundo día, un mensajero llegó a caballo desde Londres. La señora Blackwell trajo el sobre directamente a Catherine, el sello de cera mostrando la marca de Wexford. Catherine lo abrió con dedos temblorosos. Lady Catherine, debo informarle de un desarrollo urgente. He descubierto que Lord Carlisle planea huir a Francia dentro de 3 días. Está destruyendo documentos que podrían incriminarlo. Su gracia está siguiendo otra pista y no ha podido ser contactado inmediatamente. Pensé que debía saberlo. Respetuosamente, T. Wexford. Catherine leyó la carta 3 veces, mente acelerándose. 3 días. No era valentía ciega, era aritmética cruel. 3 días significaban pruebas reducidas a cenizas y a Víctor libre al otro lado del canal,
con margen suficiente para convertir su intento en un final definitivo. Si Víctor escapaba al continente, la evidencia se perdería, la justicia sería imposible, y viviría el resto de su vida mirando por encima del hombro, preguntándose si volvería a intentarlo. «Tía», dijo, girándose hacia Amelia con determinación recién encontrada, «prepara una bolsa pequeña. Partimos para Londres esta noche». «Catherine, no». Su gracia prohibió específicamente: «Sebastián no es mi padre ni mi esposo. No tiene autoridad para prohibirme nada». Su voz era firme. «Esos documentos que Víctor está destruyendo pertenecían a mi padre. Son prueba de su fraude, de lo que realmente le sucedió al patrimonio familiar. No me quedaré aquí mientras la verdad se convierte en cenizas». Amelia la estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Tu padre habría estado orgulloso de tu valentía y aterrorizado por tu imprudencia. Muy bien, iré contigo. Alguien debe mantenerte alejada de problemas». Partieron al anochecer en un carruaje contratado del pueblo, dejando solo una nota breve para la señora Blackwell. El viaje nocturno a Londres fue tenso, cada milla aumentando tanto la determinación de Catherine como su aprensión. ¿Qué haría cuando llegara? ¿Qué diría Víctor cuando la viera? Llegaron a Mayfair cuando las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de gris perlado. La residencia de Víctor, una casa adosada que había pertenecido a su padre, parecía descuidada incluso en la luz tenue. Cortinas cerradas, pintura descascarándose, el aire de negligencia que acompañaba a la decadencia financiera. «Espera en el carruaje», instruyó Catherine a Amelia. «Si no salgo en 20 minutos, busca al magistrado más cercano». «Catherine, esto es locura». 20 minutos. Catherine descendió antes de que su coraje pudiera fallarle. La puerta principal estaba desbloqueada, otro signo de la situación desesperada de Víctor. Catherine entró al vestíbulo familiar que había conocido desde la infancia, ahora sombrío y cubierto de polvo. No había sirvientes visibles. Voces amortiguadas venían de la biblioteca, y ella siguió el sonido. La puerta estaba entreabierta. A través de ella, vio a Víctor rodeado de papeles, alimentando documentos frenéticamente a las llamas de la chimenea. Estaba sin abrigo, camisa arrugada, cabello castaño claro despeinado. Había perdido peso, su rostro hundido con el aspecto de alguien perseguido por demonios propios. Catherine empujó la puerta completamente abierta. «Hola, Víctor». Él se giró bruscamente y algo cruzó su rostro, una mezcla de shock, miedo y finalmente algo más oscuro. «Catherine». «Qué sorpresa. Desagradable. Desagradable porque estoy viva, o porque significa que tu plan falló». Víctor se recuperó rápidamente, componiendo sus rasgos en una máscara de confusión ofendida. «No tengo idea de qué estás hablando. Estaba devastado al oír del accidente. Agradezco a Dios que sobrevivieras». «Deja de mentir». Catherine entró a la biblioteca, cerrando la puerta detrás de ella. Necesitaba respuestas, y no las conseguiría si él huía. «Sé que saboteaste el carruaje. Sé sobre los pernos removidos, el conductor sobornado. Sé todo, Víctor». Su expresión cambió, la máscara resbalando. Lo que quedó fue algo feo y desesperado. «¿Todo? ¿Te dijo tu duque? Qué conveniente, que encontraras un protector tan poderoso. Siempre supiste cómo caer de pie, ¿verdad, prima? Admítelo, intentaste matarme. ¿Y qué si lo hice?» Las palabras salieron frías, sin arrepentimiento. «¿Crees que tuve opción? Debo 20.000 libras a hombres que no aceptan excusas. Hombres que han prometido arrancarme los dedos uno por uno si no pago. Tu pequeño fondo fiduciario es exactamente lo que necesito para salvarme». Catherine sintió náuseas subir. Había esperado negación, excusas, incluso súplicas. Pero esta admisión cruda de intento de asesinato, expresada con la misma indiferencia que alguien podría discutir el clima, era monstruosa. 20.000 libras no te salvarán, Víctor. Tu deuda es más profunda que eso. Tu adicción al juego. No me sermones. Él se movió hacia ella con repentina violencia. Tú con tus aires virtuosos, viviendo de mi caridad durante 5 años. Esa herencia debería haber sido mía. La abuela estaba senil cuando cambió su testamento para incluirte.
Así que decidiste simplemente matarme y tomar lo que querías. Era la solución más limpia. Un accidente trágico, ninguna sospecha. ¿Cómo iba a saber que un duque cabalgaría heroicamente al rescate? Víctor rió, un sonido amargo. Pero estás aquí ahora, sin tu protector. Y necesito que firmes documentos transfiriendo el fondo inmediatamente. Mi abogado los preparó con fecha anticipada a tu accidente. Solo necesito tu firma. Nunca. Oh, creo que sí. Sacó un revólver de su escritorio, apuntándolo hacia ella con manos sorprendentemente firmes. Firmarás, Catherine, o esta vez me aseguraré de que no haya rescates de último minuto. El terror frío recorrió su espalda, pero mantuvo su voz firme. Dispárame entonces. Explica mi cuerpo en tu biblioteca. Explica cómo la mujer que supuestamente murió en un accidente de carruaje apareció muerta por disparo en tu casa. Nadie sabe que estás aquí. Mi tía está en el carruaje afuera con instrucciones de buscar al magistrado si no salgo en 20 minutos. Era un farol parcial, pero funcionó. Duda cruzó el rostro de Víctor. Entonces, ambos esperaremos aquí hasta que yo decida qué hacer contigo. Se movió hacia la puerta, bloqueándola. Siéntate. Y no intentes nada estúpido, o el disparo será autodefensa contra una intrusa. Catherine se sentó lentamente en un sillón, mente buscando salidas. La ventana estaba demasiado lejos. Víctor bloqueaba la única puerta. El revólver nunca se desvió de apuntarle. Pasaron minutos en silencio tenso. Víctor sudaba, ojos desviándose entre ella y los documentos ardientes. Había estado destruyendo evidencia cuando llegó, pero muchos papeles permanecían apilados en el escritorio. Si pudiera alcanzarlos. Un estruendo abajo los sobresaltó a ambos. Voces alzándose, fuertes y autoritarias. Pasos pesados, subiendo escaleras. Duque de Greymore aquí con un magistrado. Abran en nombre de la ley. El rostro de Víctor se puso lívido. Se movió hacia la ventana, y Catherine vio su oportunidad. Se lanzó hacia el escritorio, agarrando tantos documentos como pudo. «Suelta a esos». Víctor se giró, levantando el arma. La puerta explotó abierta. Sebastián entró primero, tomando la escena en un instante. Detrás de él, 2 constables y un hombre de aspecto severo con la peluca de un magistrado. «Baja el arma, Carlisle», ordenó Sebastián, voz letal. Víctor vaciló. Luego intentó correr hacia la ventana. Los constables se movieron con rapidez sorprendente, agarrándolo antes de que alcanzara el marco. El revólver cayó al suelo. Siguió una breve lucha, Víctor luchando salvajemente, pero estaba superado en número. En momentos, estaba esposado, respirando pesadamente. Sebastián cruzó hacia Catherine, rostro pálido. «¿Estás herida? ¿Te lastimó?» «Estoy bien», pero sus manos temblaban ahora que el peligro había pasado. «¿Cómo supiste?» «Mi mayordomo envió palabra de tu partida en el momento en que dejaste Greymore. Cabalgué toda la noche, recogiendo al magistrado Kent en ruta. Sabía que vendrías aquí». Su alivio dio paso a ira. «¿En qué demonios estabas pensando, enfrentándolo sola?» «Estaba pensando en recuperar lo que me pertenece». Catherine levantó los documentos que todavía aferraba. «Estaba pensando que mi vida, mi batalla, mis decisiones». El magistrado se acercó. «Lady Catherine, necesitaré esos documentos como evidencia». Mientras ella los entregaba, notó algo en la caligrafía de uno, números que reconoció. «Espere, estos son registros de ventas de tierras, propiedades que mi padre poseía». Miró a través de más páginas, horror creciendo. «Víctor, has estado vendiendo patrimonio familiar durante años. Desvío de fondos, arrendatarios despojados, suficiente evidencia para cargos criminales múltiples», dijo el magistrado con satisfacción sombría. «Lord Carlisle está bajo arresto formal por intento de asesinato, fraude y malversación». Víctor no dijo nada mientras era llevado, pero la mirada que lanzó a Catherine estaba llena de veneno puro. Cuando la habitación se vació excepto por ella y Sebastián, el silencio era ensordecedor. Él la miraba con una mezcla de furia
alivio y algo más intenso. «Podrías haber muerto», dijo finalmente, voz baja y tensa. «Pero no morí. Recuperé evidencia crucial. Confronté al hombre que intentó matarme y no me eché atrás. Te prohibí venir a Londres. No tienes derecho a prohibirme nada». Catherine levantó su barbilla. «No soy tuya para ordenar, Sebastián». «Lo entiendo», dijo él, y por un instante la furia cedió a algo más áspero. «Entiendo por qué lo hiciste, pero entenderlo no habría servido de nada si llegaba tarde». «¿No?» Él cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas. «Entonces, ¿por qué cada momento que estuviste en peligro sentí como si me arrancaran el corazón? ¿Por qué cabalgar toda la noche? Casi me mató de miedo de que llegara demasiado tarde». Estaban muy cerca ahora, respiraciones entremezclándose. Catherine podía ver las ojeras bajo sus ojos, el polvo del camino en su ropa, la preocupación cruda que no intentaba esconder. «¿Por qué te importo?», susurró ella. «Importas», repitió él, voz ronca. «Dios, Catherine, importas más de lo que debería permitir, más de lo que es seguro. Cuando pienso en lo que podría haberte pasado». Su mano se levantó, ahuecando su mejilla. Catherine se inclinó hacia el toque, ojos cerrándose por un momento. Cuando los abrió, él se estaba inclinando, su intención clara. Sus labios estaban a centímetros de separación cuando él se congeló. Algo en sus ojos cambió, miedo reemplazando deseo. Se alejó bruscamente, dejándola fría donde había estado calor. «El carruaje está esperando», dijo, voz de nuevo controlada y distante. «Tu tía estará preocupada. Deberíamos irnos». Catherine sintió el rechazo como un golpe físico. «Sebastián». «No». Él se giró, incapaz de mirarla. «No hagas esto más difícil de lo que ya es. Por favor». En el carruaje de regreso a Greymore, con Amelia dormitando entre ellos como carabina involuntaria, Catherine miró al hombre que la había salvado 2 veces ahora, que claramente sentía algo profundo por ella, pero se negaba a actuar. Vio la batalla en su postura rígida, la forma en que sus manos se cerraban en puños contra sus rodillas. Él estaba aterrorizado, no de Víctor, no de escándalo, sino de ella, de lo que sentía, de volver a arriesgarse a perder a alguien que amaba. Y Catherine entendió que confrontar a Víctor había sido la parte fácil. La verdadera batalla apenas comenzaba. 3 meses transcurrieron antes de que el sistema judicial inglés procesara completamente el caso contra Victor Whitmore. 3 meses durante los cuales Catherine y Amelia permanecieron en Greymore Castle, existiendo en una extraña liminalidad entre huéspedes y algo más permanente. 3 meses de cortesía forzada entre Catherine y Sebastián, de conversaciones cuidadosamente neutrales que evitaban todo lo que realmente importaba. Sebastián había vuelto a erigir sus murallas con precisión arquitectónica. Las cabalgatas matutinas cesaron. Las cenas se acortaron. Cuando se veían obligados a estar en la misma habitación, él mantenía distancia física medible, como si la proximidad pudiera traicionar lo que ambos sentían, pero ninguno nombraba. La citación llegó a mediados de julio. Catherine debía testificar en el juicio de Víctor, programado para la primera semana de agosto en Londres. El magistrado Kent había sido claro. Su testimonio era crucial. Solo ella podía describir las circunstancias exactas del accidente, las conversaciones con Víctor, la confesión armada en la biblioteca. «Iré contigo», había dicho Sebastián cuando recibió la noticia. No era una oferta, era una declaración de hecho. «No es necesario». «Es absolutamente necesario. No confío en la seguridad de Londres, y ciertamente no te permitiré enfrentar esto sola». Catherine había querido señalar que una vez más estaba dictando términos, tomando decisiones unilaterales. Pero la verdad era que la idea de regresar a Londres, de enfrentar a Víctor en tribunal, la aterrorizaba. Aceptó su escolta con gratitud silenciosa. Londres en agosto era sofocante, el calor urbano atrapado entre edificios de piedra y calles empedradas. Sebastián había reservado habitaciones en su residencia de Mayfair para Catherine y Amelia, insistiendo en que su propia casa adosada ofrecía mejor seguridad que cualquier hotel. La propiedad era tan elegante como Greymore, pero más compacta, decorada con el mismo gusto masculino austero. El juicio atrajo atención mórbida desde su primer día.
La aristocracia londinense, hambrienta de escándalo después de una temporada social relativamente aburrida, encontró en el caso todo lo que anhelaba: intento de asesinato, fraude familiar, una heredera en peligro y un duque misterioso. Las galerías públicas del Old Bailey estaban llenas cada sesión, y con las multitudes vinieron los rumores. Catherine los escuchó en fragmentos, susurros que no estaban destinados a alcanzar sus oídos, pero invariablemente lo hacían. En la modista, mientras esperaba ajustes a un vestido apropiado para el tribunal. En el parque, durante un paseo con Amelia. En el teatro, donde Sebastián los había llevado en un intento de normalidad. Dicen que estuvo en Greymoor durante meses, sin carabina apropiada. Una tía anciana difícilmente cuenta como protección adecuada de la virtud. Por supuesto, después de lo que pasó, él prácticamente debe casarse con ella. Pues debe, mi querida, algunos dicen que ese era su plan desde el principio. Los rumores se volvieron más viciosos cuando Lady Octavia Harlow apareció en Londres. Catherine la vio en la ópera, sentada en un palco con los Harrington, su vestido de satén púrpura capturando la luz mientras escaneaba el teatro con esos ojos oscuros calculadores. Cuando su mirada encontró a Catherine, sentada en el palco de Sebastián, sonrió. No fue una expresión amigable. Al día siguiente, los rumores habían evolucionado. Ahora sugerían que Catherine había tramado el accidente con Víctor, que era una aventurera que había seducido al duque deliberadamente, que su rescate había sido cuidadosamente orquestado para atrapar a un esposo rico. «Ignóralos», aconsejó Amelia, pero su rostro estaba pálido de preocupación. La verdad saldrá en el tribunal, pero Catherine sabía que la sociedad londinense rara vez dejaba que la verdad interfiriera con un buen escándalo. La tarde antes de su testimonio programado, Sebastián la encontró en la biblioteca de su casa, fingiendo leer, pero realmente mirando las páginas sin ver. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de él. «¿Sobre qué?» «Sobre la situación, los rumores, tu reputación». Se sentó frente a ella, postura rígida con incomodidad. «Catherine, he estado considerando opciones, formas de protegerte del daño social que esto está causando». «¿Qué tipo de opciones?» Él vaciló, eligiendo palabras cuidadosamente. Deberíamos quizás considerar hacer esto oficial. Un anuncio formal que silenciaría las especulaciones. Sería lo práctico, dadas las circunstancias. Catherine sintió su corazón hundirse. ¿Práctico? Tu reputación está siendo destrozada. Un compromiso, un matrimonio, proporcionaría explicación respetable para tu tiempo en Greymoor. Detendría los rumores antes de que causen daño permanente. Así que propones matrimonio, por conveniencia, para callar cotilleos. Su voz era plana, vacía de emoción, porque si permitía que entrara cualquier sentimiento, se quebraría. Propongo una solución a un problema que yo creé al insistir en que permanecieras bajo mi protección. Una solución. Catherine cerró el libro con cuidado deliberado. Un sacrificio que debes hacer para salvar mi honor comprometido. ¡Qué noble! No lo digo así. No. Ella se levantó, necesitando distancia. Sebastián, durante meses he observado cómo te alejas. He visto el miedo en tus ojos cada vez que nos acercamos demasiado. Y ahora propones encadenarte a alguien que claramente te aterroriza, todo en nombre del deber y la decencia. ¿Crees que eso es lo que quiero? ¿Qué quieres entonces? Su propia frustración finalmente rompió la superficie. ¿Quieres que admita que me importas más de lo que debería? ¿Que pensar en ti con otro hombre me hace querer destrozar cosas? ¿Que cada noche lucho contra el deseo de ir a tu habitación y decirte al diablo con la propiedad y el miedo? Sí. Quiero escuchar que me deseas, no que me toleras. Que me amas, no que soy una obligación conveniente. ¿Amar? La palabra salió áspera. Catherine, el amor me quitó todo. Mi esposa, mi hijo nonato, años de mi vida perdidos en dolor. ¿Cómo puedo prometerte amor cuando sé lo que cuesta perderlo? Así que, en cambio, ofreces un matrimonio sin amor. Una jaula dorada donde seré la duquesa que nunca puedes realmente amar, porque estás demasiado ocupado aferrándote a fantasmas. Lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer.
No. Rechazo tu oferta práctica, Sebastián. No me casaré por conveniencia o deber. Merezco más que eso. Catherine. No. Pasó junto a él hacia la puerta. Testificaré mañana porque es mi deber. Después, Amelia y yo encontraremos otros alojamientos. Hemos impuesto demasiado tiempo en tu hospitalidad. Salió antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera ver las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. El juicio se convirtió en espectáculo público. Víctor, demacrado pero desafiante, se declaró inocente de todos los cargos. Su defensa alegó coincidencia desafortunada, malentendidos, la palabra de una mujer histérica contra un lord respetable. El testimonio de Catherine fue devastador en su precisión. Describió el carruaje saboteado, la confesión de Víctor, el arma apuntándole. La evidencia documental que había recuperado fue presentada. Registros de fraude elaborado, ventas ilegales de tierras, años de malversación sistemática. Pero afuera del tribunal, Octavia trabajaba su propia magia oscura. Los rumores se intensificaron hasta convertirse en acusaciones abiertas. Catherine había seducido al duque. Era una aventurera sin moral. Había conspirado con Víctor y luego lo traicionó cuando encontró mejor opción. La sociedad, siempre lista para creer lo peor de una mujer sin protector poderoso, abrazó las historias con fervor. Amelia comenzó a mostrar señales de tensión, dolor en el pecho que descartaba como indigestión, fatiga que atribuía al calor de agosto. Catherine, consumida por el juicio y su propio corazón roto, no notó hasta que fue casi demasiado tarde. La cuarta noche del juicio, Catherine despertó a gritos desde el pasillo. Corrió de su habitación para encontrar a Amelia colapsada en el suelo, rostro gris, aferrándose su pecho. «Sebastián, ayuda». Su grito atravesó la casa. Él llegó en momentos, medio vestido, tomando la situación instantáneamente. Levantó a Amelia con facilidad gentil, llevándola de regreso a su cama mientras ladraba órdenes a los sirvientes despertados. «Envíen por el doctor Monroe inmediatamente y traigan agua fría, compresas». El médico llegó en 20 minutos que se sintieron como horas. Su diagnóstico fue grave. El corazón de Amelia, nunca fuerte, había sido empujado más allá de sus límites por el estrés acumulado. Necesitaba reposo completo, medicación cuidadosa y eliminación de toda ansiedad. «¿Cuánto tiempo tiene?», preguntó Catherine, voz quebrándose. «Con cuidado apropiado, años posiblemente. Sin él». El doctor Monroe no necesitó terminar. Catherine pasó la noche junto a la cama de Amelia, sosteniendo la mano frágil de su tía, aterrorizada de que si la soltaba, la perdería. Era su única familia, la única persona que la había amado incondicionalmente después de que sus padres murieron. Al amanecer, Sebastián entró silenciosamente. «He enviado por especialistas en corazón de Edimburgo y París, los mejores en su campo. Llegarán en unos días. Ya están en camino. No puedo pagarlo». «No te estoy pidiendo que lo hagas». Se arrodilló junto a su silla. «Catherine, sé que estás furiosa conmigo. Tienes todo el derecho. Pero permíteme hacer esto. Permíteme ayudar a Amelia». «¿Por qué? ¿Más obligación? ¿Más conveniencia práctica?» «Porque no puedo soportar verte sufrir. Porque Amelia se enfermó bajo mi techo, bajo mi protección fallida. Porque...» Cerró los ojos. «Porque importan. Ambas. Más de lo que las palabras pueden expresar». Catherine debía testificar nuevamente esa mañana. No podía faltar sin poner en peligro el caso, pero tampoco podía dejar a Amelia. «Ve», dijo Sebastián firmemente. «Yo me quedaré con ella. Te prometo que no la dejaré sola ni un momento. Y si hay cualquier cambio, enviaré palabra inmediatamente al tribunal. Sebastián, confía en mí. Una vez más». Así que Catherine fue al tribunal. Testificó con voz firme a pesar del miedo que le estrujaba el pecho. Soportó el interrogatorio brutal de la defensa. Y durante todo, supo que Sebastián estaba cumpliendo su promesa, cuidando a la única familia que le quedaba. El jurado deliberó 2 horas. Víctor fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue pronunciada con severidad judicial: 15 años de prisión con trabajos forzados.
todas sus propiedades confiscadas para reembolsar a acreedores y víctimas de su fraude. El patrimonio robado del padre de Catherine fue restaurado por orden judicial y en una decisión legal poco común, basada en jurisprudencia antigua, dado que no había herederos masculinos legítimos, y Víctor había demostrado ser indigno, Catherine fue reconocida como condesa de Marlow por derecho propio. Pero las noticias que deberían haberla llenado de triunfo se sintieron vacías. Amelia yacía enferma. Su reputación estaba en harapos, y el hombre que amaba mantenía su corazón encerrado detrás de murallas que ella no podía escalar. Una semana después, cuando Amelia finalmente comenzó a mejorar bajo el cuidado de los especialistas, Sebastián visitó la habitación de la enferma. Catherine estaba dormida en un sillón cercano, agotada por noches de vigilia. Amelia lo vio entrar y le hizo señas para acercarse. Su gracia, susurró, voz débil pero ojos agudos. Debemos hablar. Debería descansar, Lady Amelia. Descansaré cuando esté muerta. Siéntese. Cuando él obedeció, ella continuó. Usted ama a mi sobrina. No era una pregunta, pero él asintió. Y ella lo ama a usted. Incluso este viejo corazón roto puede verlo. Entonces, ¿por qué diablos están ambos tan miserables? Es complicado. Es simple. Está usando tragedia pasada como excusa para huir de felicidad futura. Su tono era gentil, pero implacable. Su gracia. Perdí a mi esposo hace 20 años. Lo amaba con cada parte de mí. Cuando murió, pensé que nunca sobreviviría al dolor. Pero sobreviví. Y aprendí que honrar a los muertos no significa negar vida a los vivos. Lady Margaret. Habría querido que fuera feliz. Cualquier persona que realmente amara querría eso. Amelia cerró sus ojos brevemente. La vida es más corta de lo que pensamos, su gracia. Mi corazón está fallando. Catherine enfrentó muerte en un acantilado. Víctor casi la mató nuevamente. ¿Cuántas advertencias necesita antes de darse cuenta de que desperdiciar tiempo por miedo es la mayor tragedia de todas? Las palabras golpearon como golpes físicos, sacudiendo los cimientos de las defensas cuidadosamente construidas de Sebastián. Miró a Catherine durmiendo, cabello desordenado, rostro marcado por preocupación incluso en reposo, y supo que Amelia tenía razón, y él había sido un cobarde. 3 semanas después de la sentencia de Víctor, Catherine se encontró en una realidad que no había anticipado. Era condesa de Marlow por derecho propio, con propiedades restauradas que requerían atención inmediata. Amelia se recuperaba lentamente bajo el cuidado de los especialistas, lo suficientemente fuerte para sentarse pero todavía demasiado frágil para viajar. Y Sebastián había desaparecido de sus vidas tan completamente como si nunca hubiera estado allí. Bueno, no completamente. Llegaban cartas cada 3 días, escritas en esa caligrafía precisa, informando formalmente sobre asuntos de las propiedades de Catherine que él había asumido supervisar temporalmente. Notas sobre rendimientos de cosechas, reparaciones necesarias, arrendatarios que necesitaban atención. Todo perfectamente cortés, completamente impersonal, absolutamente insoportable. Catherine se sumergió en aprender administración de propiedades, con determinación feroz. Descubrió que tenía aptitud natural para ello, una mente que comprendía números y contratos con facilidad. Las tierras que Víctor había descuidado comenzaron a florecer bajo su atención cuidadosa. Los arrendatarios, inicialmente escépticos de una condesa joven sin experiencia, rápidamente se convirtieron en aliados leales cuando demostró que realmente se preocupaba por su bienestar. Pero cada logro se sentía hueco sin alguien con quien compartirlo. Y cada noche, sola en la residencia de Mayfair, que Sebastián había insistido en que siguieran usando, Catherine se preguntaba por qué el triunfo sabía tanto a cenizas. El golpe final llegó en forma de Lady Octavia Harlow en una reunión matutina elegante. Catherine había asistido solo porque Amelia, sintiéndose lo suficientemente fuerte para aventuras breves, había insistido. Lady Catherine, qué placer verla, ronroneó Octavia, moviéndose hacia ella con gracia depredadora. Llevaba un vestido de seda azul oscuro que realzaba su belleza dramática. Debo felicitarla por su victoria legal, aunque, por supuesto,
El costo para su reputación ha sido considerable. Mi reputación sobrevivirá, respondió Catherine con frialdad. Oh, sin duda, especialmente ahora que su gracia y yo hemos llegado a cierto entendimiento. Octavia abanicó su rostro, sonrisa como vidrio roto. De hecho, esperamos hacer un anuncio formal muy pronto. Un compromiso. Finalmente ha aceptado que necesita una duquesa apropiada. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Catherine. ¿Qué? Sebastián y yo. Vamos a casarnos, querida. Él vino a mí hace 2 semanas. Admitió que había estado evitando sus verdaderos sentimientos. Fue bastante romántico, en realidad. Octavia tocó el brazo de Catherine con falsa simpatía. Sé que esto debe ser difícil para usted, pero seguramente entendía que un duque no podía casarse seriamente con alguien cuya reputación está tan comprometida. Usted fue una distracción encantadora, nada más. Catherine apenas recordaba el resto del evento. Amelia la llevó a casa, murmurando preocupaciones que no penetraban el entumecimiento. En su habitación, finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Sebastián se iba a casar, con Octavia. Después de todo, después de lo que habían compartido, la estaba dejando ir. «No puedo quedarme en Londres», le dijo a Amelia esa noche. «No puedo estar aquí y verlos juntos. Iremos a la propiedad de Marlowe. Será bueno para tu recuperación, aire fresco del campo». Amelia, que había estado inusualmente silenciosa desde la reunión, simplemente asintió. «Si eso es lo que necesitas, querida». Los preparativos se hicieron rápidamente. Partirían en 3 días. Catherine empacó con eficiencia mecánica, doblando vestidos sin verlos realmente, guardando libros sin recordar cuáles había elegido. Era mejor así. Un corte limpio. Una nueva vida en el campo, donde podría olvidar a un duque de ojos ámbar que había sostenido su corazón y luego lo había dejado caer. La mañana de la partida amaneció gris y lluviosa, apropiada para el humor sombrío de Catherine. Los baúles estaban cargados, el carruaje esperaba. Amelia ya estaba instalada adentro, envuelta en mantas. Catherine estaba dando instrucciones finales al mayordomo cuando escuchó cascos en el empedrado. Sebastián desmontó de su caballo negro, empapado por la lluvia, cabello pegado a su frente. Parecía como si hubiera cabalgado toda la noche. Ropa arrugada, sombra de barba oscureciendo su mandíbula. «¿A dónde crees que vas?», demandó sin preámbulo. «A Marlowe, a mi propiedad, a comenzar mi vida lejos de...». Catherine apretó la mandíbula. «Lejos de aquí. ¿Por qué? ¿Importa? Felicitaciones por tu próximo matrimonio, Su Gracia. Estoy segura de que tú y Lady Octavia serán muy felices juntos». Su expresión se transformó de confusión a comprensión a furia pura. «Ese maldito rumor. Catherine, escúchame. No estoy comprometido con Octavia. Nunca lo estaría. Es una mentira completa que ella ha esparcido por Londres. ¿Por qué debería creerte? Has estado ausente durante semanas, enviando solo notas formales como si fuera una desconocida. Porque he estado reorganizando mi vida entera». Él se acercó, agarrando sus hombros. «Vendiendo inversiones, transfiriendo propiedades, estableciendo fideicomisos, rompiendo los patrones de aislamiento que he mantenido durante 4 años, todo para poder venir a ti libre de las cadenas del pasado. No entiendo. He pasado semanas visitando la tumba de Margaret, despidiéndome apropiadamente, hablando con su familia, haciendo las paces, viendo a un médico sobre los terrores nocturnos que he tenido desde su muerte, preparándome para ser el hombre que mereces, no el cobarde roto que has conocido». Lágrimas ardían en los ojos de Catherine. «Sebastián, no he terminado». Tomó sus manos, sosteniéndolas contra su pecho donde ella podía sentir su corazón acelerado. «Te amo, Catherine. No como obligación o conveniencia, no por deber o decencia. Te amo con cada parte rota de mí que has ayudado a sanar. Te amo con la fuerza que me aterrorizaba admitir, porque significaba arriesgarme nuevamente a perder». Pero Amelia tenía razón. Desperdiciar tiempo por miedo es la mayor tragedia. Y ya he desperdiciado demasiado. «Amelia habló contigo», susurró Catherine. «Me dijo verdades que necesitaba escuchar. Y ahora vengo a ti.
No con propuesta práctica o solución conveniente, sino con mi corazón. Cásate conmigo, Catherine. No para salvar tu reputación o cumplir obligación. Cásate conmigo porque no puedo imaginar un solo día más sin ti. Porque te amo desesperada, completamente, irrevocablemente. Catherine quería creerlo. Quería lanzarse a sus brazos y decir sí, pero las cicatrices de rechazo, de años de ser tratada como carga, no desaparecían tan fácilmente. ¿Qué pasa si cambias de opinión? ¿Qué pasa si el miedo regresa? Entonces me lo dirás, y trabajaremos en ello juntos. La jaló más cerca. No prometo perfección, Catherine. Prometo esfuerzo. Prometo elegirte cada día. Prometo que cuando el miedo venga, porque vendrá, no huiré. Te enfrentaré a ti, a nosotros, incluso cuando sea aterrador. Especialmente cuando sea aterrador. Necesito pensar. Entonces piensa aquí. Sus manos enmarcaron su rostro. O ven conmigo. Hay un lugar que quiero mostrarte. Terminaron cabalgando juntos hacia la costa, dejando a Amelia con sonrisa conocedora y al carruaje en espera. El viaje tomó horas. Catherine sentada delante de Sebastián en la silla, mientras él guiaba al caballo con facilidad experta. No hablaron, pero su cercanía decía lo que las palabras no podían. Cuando llegaron a los acantilados de Dorset, la lluvia había cesado. Sebastián la ayudó a desmontar. Luego la condujo al lugar exacto donde se habían conocido meses atrás. El borde del precipicio donde él la había jalado de regreso de la muerte. Aquí, dijo suavemente, parado en el lugar donde se había tendido para alcanzarla. En este momento, sosteniéndote sobre el abismo, mientras pendías del borde, con tu vida literalmente en mis manos, supe algo con absoluta certeza. Que nunca soltaría tu mano, que pelearía contra la gravedad, el destino, Dios mismo antes de dejarte caer. Se arrodilló ante ella, allí en la hierba donde la había jalado a seguridad. Me tomó meses entender qué significaba realmente eso. Sostener a alguien no significa aprisionarla. Significa estar presente cuando necesita apoyo, dar un paso atrás cuando necesita espacio para volar. Significa confiar en que incluso cuando se aleja, elegirá regresar, como yo elijo regresar a ti, ahora y siempre. Catherine cayó de rodillas frente a él, lágrimas corriendo libremente ahora. Te amo, Dios, Sebastián, te amo tanto que duele. ¿Es ese un sí? Sí. 1000 veces sí. Él la besó entonces, finalmente, profundamente, vertiendo meses de anhelo contenido en la presión de sus labios contra los de ella. Catherine se aferró a él, sintiendo algo quebrarse en su pecho y reformarse en algo más fuerte. Cuando finalmente se separaron, Sebastián rió, un sonido de pura alegría que transformó su rostro severo en algo radiante. Debemos decírselo a Amelia y planear una boda y gestionar el escándalo cuando Octavia se dé cuenta de que su mentira fue expuesta. Amelia lo sabe, creo que siempre supo. Catherine sonrió a través de lágrimas. En cuanto a Octavia, que venga, estoy lista para ella. Regresaron a Londres para encontrar a Amelia mejorada notablemente por las noticias. Finalmente, fue todo lo que dijo, pero su sonrisa lo decía todo. El matrimonio fue íntimo, celebrado en la capilla de Greymoor Castle 3 semanas después. Solo familia cercana y amigos verdaderos asistieron. Catherine llevaba vestido de seda color marfil, simple pero hermoso. Sebastián apenas podía apartar los ojos de ella durante toda la ceremonia. Octavia apareció no invitada justo cuando intercambiaban votos. Esto es un ultraje. Sebastián me prometió. Catherine se giró, interrumpiendo los votos. Caminó directamente hacia Octavia con calma devastadora. Lady Octavia, no te prometió nada excepto en tus propias mentiras. Has pasado meses difundiendo rumores viciosos, manipulando verdad, intentando destruir mi reputación. Termina ahora, o aseguraré que cada persona en Londres sepa exactamente qué tipo de mujer eres. Tengo evidencia de tus campañas de rumores, testigos, documentación. ¿Realmente quieres que se haga pública?
Octavia palideció. Por primera vez desde que Catherine la conoció, no tenía respuesta. Se giró y huyó de la capilla, derrotada finalmente. La ceremonia continuó sin más interrupciones. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso de Sebastián fue tierno y lleno de promesa. «Te amo, condesa», murmuró contra sus labios. «Te amo, duque mío», respondió ella. 2 años después, Catherine y Sebastián paseaban por los mismos acantilados de Dorset, su hijo pequeño William durmiendo en los brazos de su padre. El niño tenía ojos ámbar como Sebastián y cabello rubio como Catherine. «¿Recuerdas este día?», preguntó Sebastián, deteniéndose en el lugar de su primer encuentro. «Cada detalle, el terror, la caída, tu mano agarrando la mía». Catherine miró el precipicio, ya no con miedo, sino con gratitud extraña. «El peor momento de mi vida se convirtió en el comienzo de todo lo bueno». «No creo en el destino», dijo Sebastián pensativamente, «pero si existiera, estoy agradecido de que me pusiera en este camino ese día, que me diera segundos suficientes para alcanzarte, que me diera el coraje finalmente de no soltarte». Catherine se recostó contra él, cuidadosa de no despertar a William. Abajo, las propiedades de Marlowe prosperaban bajo su gestión conjunta. Amelia vivía con ellos en el ala este de Greymore, recuperada y fuerte, disfrutando cada momento con su sobrino nieto. La sociedad londinense había encontrado nuevos escándalos para obsesionarse, dejando a los duques de Greymore en relativa paz. La vida que habían construido no era perfecta. Sebastián todavía tenía días donde las sombras de pérdida pasada lo alcanzaban. Catherine todavía luchaba con inseguridades plantadas por años de ser tratada como carga, pero enfrentaban esos días juntos, con honestidad y amor, y el compromiso de elegirse mutuamente una y otra vez. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Catherine suavemente. «Víctor intentó matarme para robar mi futuro. En cambio, me dio el mejor futuro posible. Sin ese accidente, nunca te habría conocido». «No des crédito a Víctor», respondió Sebastián secamente. «Dale crédito a tu propia fuerza. Sobreviviste cuando debiste caer, luchaste cuando podrías haberte rendido, me amaste cuando habría sido más seguro no hacerlo. Tú creaste este futuro, Catherine, cada parte de él». Ella se giró en su abrazo, besándolo suavemente mientras William dormitaba entre ellos. «Lo creamos juntos, desde el momento en que no soltaste mi mano, y nunca lo haré», prometió él. «Nunca». Permanecieron allí mientras el sol se ponía sobre los acantilados de Dorset. Una familia nacida de casi tragedia, forjada en miedo y duda, y perfeccionada en la elección diaria de amar a pesar del costo. El viento llevaba el olor a sal y rosas silvestres. Las olas se estrellaban abajo con su ritmo eterno, y en el borde del precipicio que casi había sido su fin, Catherine y Sebastián sostuvieron a su hijo y uno al otro, anclados no por miedo, sino por amor, que finalmente habían sido lo suficientemente valientes para reclamar.